En Aragón se siguen cerrando más bares, cafeterías y restaurantes de los que se abren. Y fíjense en este dato, cada año se conceden en nuestra comunidad cerca de 500 licencias de actividad para negocios de restauración. Aunque la cifra es llamativa, el 60% de estos permisos corresponde a traspasos o a cambios de titular. Solo 3 de cada 10 bares o restaurantes que abrieron sus puertas el año pasado lo hicieron como negocios de nueva creación. El presupuesto para montar un bar o un restaurante depende de muchos factores. Por ejemplo, para un local de entre 90 y 110 metros cuadrados, la media es de unos 12.000 euros. Hoy conocemos el caso de Roger, que tras más de 12 años de experiencia en el mundo de la restauración, ha decidido montar su propio negocio, una coctelería con sabor internacional. Estamos ultimando detalles de lo que va a ser este nuevo concepto gastronómico de comida y fusión. Vamos a tratar comida internacional, vamos a trabajar el producto local, el kilómetro cero, pero adaptándolo con un giro exótico. Vale, tenemos dos tipos de carta, una es la carta de comida y otra carta es la carta del maridaje. Al principio vamos a estar 6 personas, más uno de limpieza, estamos hablando de 7 personas, ¿no? En cuanto al montaje de local, licencias, eso es un precio importante. Hemos trabajado con el banco una parte y luego pues otra parte son ahorros, otra parte es capitalización del paro, o sea que hemos juntado pues dinero por diferentes vías y a través de ese capital que hemos juntado pues hemos sacado y montar el local. Muy buena, Roger. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, tío? Bien, aquí. Aquí estamos. Pues nada, ya lo tenemos todo el proyecto finalizado para entregar al ayuntamiento. Y esto es la tasa de autoliquidación del ayuntamiento que tienes que pagar para ya abrir el local, ¿vale? El bar. Lo único que hemos hecho ha sido una cuestión de legalización y administrativa en cuanto a la licencia que había antes. En este caso ha sido fácil, porque con Roger pues, la comunicación ha sido muy directa desde el principio, no quería hacer grandes obras y todo estaba bastante en regla, ¿vale? ¿Cuánto tiempo cuesta abrir este local? Este local sin obras, por un poco de pequeñas modificaciones que ha habido que hacer y actualizaciones, estamos hablando de 3-4 semanas. Y pensamos que los gastos del local andarán en unos 4.000 euros, pagando gastos de agua, luz, teléfono, alarma, entras al túnel ahí en la oscuridad y luego pues vas viendo un poco ya lucecitas al fondo. Entonces dentro de 3 años empezaríamos quizás ya totalmente amortizado. Entonces, yo aquí voy a estar de camarera y bueno, actualmente me estoy formando para enología en Cariñena. si empiezas de cero y no tienes experiencia, quizás te va a costar un poco más también. Te va a costar mucho más dinero, te va a costar porque te puedes equivocar. Yo me he equivocado en cosas y las he tenido que volver a hacer porque no sabía cómo era. Y también hay aciertos también. Sobre todo lo que queremos es tener la satisfacción de que cuando se vaya el cliente se vaya con una sonrisa, se vaya con una experiencia aquí vivida. Entonces vale la pena todo esto, sin duda.